¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando en este programa. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí escuchando esto. Este es un programa, les quiero recordar esto, que está enfocado a expresar la doctrina de la Iglesia, expresar temas como la historia de la Iglesia, qué son los sacramentos, qué es la teología moral, quién es Dios y todo este tipo de temas. Y tratamos semana con semana de traerle temas interesantes. El tema de hoy es un poco diferente porque busca hacer una respuesta a una pregunta que no hace mucho me hicieron, incluso me la han hecho a lo largo de muchos años. Es una pregunta que tiene mucha vigencia actualmente. Es una pregunta importante, no debemos de considerar esta pregunta como algo tonto o algo absurdo. Tenemos la gran fortuna nosotros los católicos de conocer nuestra fe, de conocer nuestra iglesia, sabemos que es la iglesia verdadera. Pero esta respuesta no siempre la tienen muy clara muchas personas, incluso muchos católicos no tienen clara esta pregunta. ¿A quién debo creerle? Esta es la pregunta fundamental. ¿A quién debo creerle? Actualmente en el mundo existen una verdadera oferta incalculable de diferentes versiones del cristianismo. Según algunas investigaciones de unos estudiosos como el señor Barrett, hizo un análisis estadístico sobre la gran diversidad de las iglesias cristianas en el mundo. Y él estimaba que más o menos para estas fechas existirían alrededor de 50,000 diferentes denominaciones cristianas. 50,000, lo cual es algo absurdo. Es una cantidad irrisoria completamente. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto la falta de unidad en el cristianismo. Y ese es un problema serio que debemos de tomar con una verdadera seriedad. Nosotros los católicos, cada vez que vamos a misa o cada vez que recitamos el credo, ya sea el credo en la misa o cuando rezamos el rosario, cuando rezamos cualquier oración, decimos con toda claridad que la iglesia es una. No miles, una. Entonces, con esta convicción es la con la que quiero hacer este programa. El cristianismo se ha convertido en un verdadero mercado, una gran oferta inimaginable de diferentes opciones para supuestamente seguir a Jesucristo. Y esto no es verdad, esto no es cierto. Y estoy entrando en un tema muy complicado porque lo que estoy diciendo es que entonces, si existen 50,000 diferentes denominaciones cristianas, lo que estoy diciendo es que existen 49,999 que son falsas. Y solo una es verdadera. Esto es un dogma de fe, obviamente, pero es muy difícil en ocasiones, nosotros como católicos, poder expresar esta realidad a personas que no son católicas, que son cristianas de alguna otra denominación. Y también se vuelve muchísimo más complicado aún explicar esta realidad a los católicos que no conocen su fe y que reciben un verdadero bombardeo de ofertas de índole religioso, de índole cristiano, que los invitan a congregarse en otros lugares. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se hace esta pregunta. Debemos tomarla con muchísima seriedad, porque de eso depende de que algunas personas abandonen o no la fe católica. Así es que tenemos que darle cierta importancia. Todas y cada una de estos miles y miles y miles de falsas iglesias, porque eso es lo que son falsas iglesias, dicen ser la verdadera iglesia. Y ofrecen un gran contenido en sus enseñanzas, en sus tipos de culto, en sus obras de misericordia, en sus obras de caridad. Es decir, están compuestas por una gran cantidad de cosas que en ocasiones pueden ser muy atrayentes para los cristianos, principalmente para los católicos. ¿Por qué? Porque nosotros como católicos hemos tenido una serie de deficiencias a lo largo de los años que ha motivado la proliferación de las sectas. Y me atrevo a mencionar 2 o 3 de ellas. El primero es nuestra indebida ignorancia del conocimiento de la fe, del conocimiento de la verdad cristiana. El hecho de que somos muy fríos con el prójimo dentro de nuestras propias comunidades católicas. Y tercero, a esta masiva, así lo digo, fuentes de informaciones masivas de ataques en contra de la Iglesia Católica. Y lo podemos ver en las noticias, ¿sí? Cuando la Iglesia Católica la quieren destruir, la quieren atacar, se inventan cualquier cosita por ahí, cualquier error de algún sacerdote, cualquier cosa que dijo el Papa, cualquier cosa que sucede,
inmediatamente se arma todo un escándalo en contra de la iglesia. Con todos estos ingredientes de una persona que tiene muy débil su fe, es muy fácil que ser convencida de abandonar la iglesia católica e irse a cualquier secta. Por lo tanto, debemos darle, como les digo, una seriedad a esta pregunta. ¿A quién debo creerle? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Así de sencillo. ¿Cuál de todas es la verdadera? ¿En cuál de toda esta oferta que existe en el mercado de sectas de tipo cristiano que me ofrecen diferentes aspectos de la doctrina católica o de la doctrina cristiana, cuál es más atrayente para mí? ¿Con cuál me voy? ¿Con cuál voy a estar más a gusto? Existe este problema y debemos de afrontarlo con seriedad. Por lo tanto, este programa está orientado a eso, a explicar de una manera muy sencilla, muy, ¿cómo se dice?, manejable, algunos términos y algunas condiciones importantes que debemos de considerar y de sopesar al momento de que alguien nos ofrece alguna otra denominación cristiana como un lugar donde podamos congregarnos. Tenemos que tener mucho cuidado. Es una pregunta importante. Ojalá tú incluso te invito a que tú mismo la hagas para que tú logres tener los argumentos necesarios para defender tu fe, que es lo más importante, es lo que verdaderamente importa de todo lo que hacemos aquí, que tú te mantengas fiel a la iglesia. Y no porque eso nos convenga a nosotros. La verdad es que no, te conviene a ti, porque tú eres el que está destinado a la salvación y entonces debes estar en la verdadera iglesia de Cristo. A lo largo de los años y con la proliferación de tantas y tantas denominaciones cristianas, todas y cada una de ellas dicen ser la verdadera, la que verdaderamente muestra al mundo la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado con este término, es muy importante, la palabra de Dios. Todas estas sectas, porque eso es lo que son, hay que ser muy claro con esto, ¿sí? Todas estas sectas te van a manejar de una manera muy ágil, de una manera muy, ¿cómo se puede decir?, muy conveniente para ellos, la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis con este término, la palabra de Dios. Y te van a mencionar mucho la palabra, y se menciona mucho la palabra, y que nosotros vivimos la palabra, y que nosotros leemos la palabra, y un montón de cosas. Y te envuelven en este entorno en el cual tú verdaderamente lo que quieres buscar a Cristo verdaderamente, te parece muy atractiva esta expresión. Así que la pregunta es, ¿a quién creerle? Va implícita la pregunta de quién tiene la verdadera palabra de Dios. Y solo en una iglesia, obviamente, solo una iglesia tiene la verdadera palabra de Dios. Pero hay que definir este término. Es importante para nosotros conocer lo que verdaderamente significa palabra de Dios. Si nosotros vamos con un simple uso del lenguaje coloquial, común y corriente, palabra de Dios es todo aquello que Dios ha dicho. Y se puede resumir a eso. Pero la realidad teológica, por decirlo de alguna manera más amplia o con mayor fondo, no se restringe solo a eso. Por eso creo importantísimo definir qué es palabra de Dios. Porque ahí donde está la palabra de Dios, está también la salvación. Que eso es lo importante, mostrar la verdadera iglesia a las personas para que encuentren ahí la palabra de Dios y al encontrar la palabra de Dios puedan aspirar a la salvación. Ese es el sentido de todo esto, porque la palabra de Dios es el medio por el cual nos salvamos, obviamente. Pero para entender este término necesitamos hacer diversas aclaraciones, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es la palabra de Dios entonces? Todos y cada una de estas gran multitud de sectas que existen te van a decir que la palabra de Dios es la Biblia. Y tienen razón, en parte tienen razón. Nosotros como católicos te decimos la palabra de Dios no solo es lo que está en la Biblia, sino también toda la vivencia de la iglesia a lo largo de los años, porque está guiada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es todo aquello que dice la iglesia, todo aquello que enseñan los obispos como magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces ya no nos restringimos solo a lo que está escrito, sino que lo ampliamos, a todo lo que es la vivencia de la iglesia, ¿sí? Pero aún me quedo corto, porque falta el ingrediente más importante. Tanto la Biblia como la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia, su experiencia, se reduce en cierto sentido a la experiencia humana. Es decir, sigue estando dentro del aspecto humano. Necesitamos trascender un poco este concepto de palabra de Dios para verdaderamente comprender lo que significa la expresión palabra de Dios.
Si nosotros nos atenemos a lo que dice la Sagrada Escritura y ampliamos este concepto a lo que la Iglesia nos ha dicho a lo largo de 2000 años, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios no se refiere solo a lo dicho por Dios, que está escrito o no escrito en la tradición de la Iglesia. La palabra de Dios en realidad es una persona. No es algo, es alguien, y alguien en específico. Y si lo quieren confirmar esto, los invito a que lean el primer versículo del Evangelio según San Juan. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios. La palabra de Dios es una persona, y esa persona es Jesucristo. Eso es muy importante definirlo de esta manera, porque entonces nos amplía el horizonte de lo que verdaderamente significa que en una iglesia esté la palabra de Dios. No estamos hablando de que esté un libro, no estamos hablando que solo haya experiencias a lo largo de la historia, sino que en esa iglesia debe estar literalmente, carnalmente, corporalmente, físicamente, realmente Cristo. Que Él es la palabra de Dios, es una persona divina. Por lo tanto, la iglesia que es verdadera tiene la presencia real, verdadera de Cristo. Cuando alguien te dice entonces que en su secta está la palabra de Dios, pregúntales, ¿ahí está Cristo en persona? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Está verdaderamente presente Él con todo lo que Él es? ¿O solo estudia en un libro? Esta palabra es importante porque tenemos que dar a entender a las otras personas que no podemos restringir la acción de Dios a lo escrito en un libro, o en 73 libros, o en 66 libros, como lo dicen ellos que son, que ya le quitaron algunos a las Sagradas Escrituras. Entonces hay que tener muy claro esto. Cuando hablamos de palabra de Dios, estamos hablando de Cristo en persona, no solo de lo que Él dijo, no solo de lo que se escribió, sino de Él en persona, la realidad de Cristo presente en su iglesia. Yo cuando voy a la Santa Misa, como todos los católicos, yo voy a escuchar lo que Dios dijo a través de los evangelios, a hacer vida lo que la iglesia ha hecho a lo largo de 2000 años con toda la liturgia y todo el culto, pero también para estar en la presencia real de Cristo a través de la Eucaristía. Por lo tanto, yo puedo decir con toda certeza que cuando yo voy a misa estoy verdaderamente en unión con la palabra, porque no solo la escucho ni la vivo, sino que también la veo, incluso me la como, que es la Sagrada Eucaristía. Es Cristo en persona. Él, verdaderamente Él. Porque ahí donde está la palabra está Cristo, porque es Él mismo. Y entonces, esa sería la verdadera iglesia. Este es el primer punto y el punto fundamental en el cual nosotros debemos fundamentar toda nuestra creencia en la realidad eucarística de Cristo. En que Él, con toda su grandeza divina y humana, está presente en su iglesia. Esto es fundamental, establecer un término claro de lo que significa palabra de Dios y no quererla reducir solo a palabra escrita. Esto es muy importantísimo, porque cuando nosotros descubrimos que la palabra es Él, en persona, y que tenemos que tener un encuentro con la palabra no significa escuchar lecturas, sino verdaderamente estar en la presencia de aquel que nos ha salvado, estar en la presencia real de Cristo, ¿sí? Solo en la verdadera iglesia podremos encontrar a Cristo vivo, realmente a Él. Y esto tiene mucho sentido. Si nosotros leemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, vamos a encontrar que Jesucristo funda una iglesia. Cuando le dice: tú, bienaventurado Simón Bar Jonás, desde ahora en adelante serás Pedro. En ese momento, Él establece una jerarquía especial dentro de una organización que Él va a institucionalizar, llamado iglesia. Y a Él le dice: tú serás, ¿sí?, ese fundamento en el cual yo voy a edificar mi iglesia. No sus iglesias, con ese no, sea en singular, una iglesia. Sabemos entonces que nuestro Señor Jesucristo nos dejó una iglesia. No dejó Biblias, que esto es muy importante, ¿eh? Y aunque a veces suena un poco difícil de entender estas palabras, porque incluso puede llegar a sonar un poco chocante, nuestro Señor Jesucristo no nos dejó Biblias, nos dejó una iglesia. Y una iglesia jerárquica, una iglesia fundamentada en Pedro y en los apóstoles. Por lo tanto, debemos ir al encuentro de esa verdadera iglesia.
¿Y por qué nos dejó esa iglesia? Por una razón muy sencilla. Para que esta iglesia transmita hasta el final de los tiempos su palabra, sus enseñanzas y todos los medios necesarios para la salvación. Que esto es importante. La iglesia existe para que te salves. Así como lo oyes. No es para que te guste, no es para que te caiga bien el señor cura, no es para que te caiga bien los diáconos, no. Es más, ni siquiera te debe caer bien el obispo. No importa. Pero sí hay que seguirlos. Porque es en esta iglesia donde vas a encontrar la salvación. Recuerda esto muy importante. La iglesia no está para que te guste, está para que te salves. Y en el momento en que tú empiezas a adentrarte en lo que verdaderamente significa la iglesia, te va a empezar a gustar. Te lo digo por experiencia. La iglesia no es solo los líderes, sino toda la comunidad que se congrega en torno a Cristo, del cual Él forma la cabeza de este cuerpo llamado iglesia. Eso es la verdadera iglesia, esta verdadera comunidad. Pero es una comunidad fundamentada bajo los principios que Cristo ha dado, bajo sus instrucciones. No es que cualquiera tome una Biblia y se ponga a interpretarla a su gusto, reúna a un montón de personas y ya son iglesia. No, la verdad es que no. Conlleva muchas cosas más porque la iglesia tiene una misión dada por Cristo y dada por Cristo a ciertas personas en lo específico. La iglesia cumple una función, la función de, predicar la palabra, vivir la liturgia, vivir los sacramentos, todo, pero obviamente es para que tú te salves, para que ahí encuentres los medios de la salvación que son importantes si de verdad quieres tú ser considerado un verdadero hijo de Dios y ser un verdadero cristiano. Por lo tanto, si quieres salvarte, si de verdad quieres en el día de tu muerte entrar al cielo, debes estar en la única iglesia fundada por Cristo. Y esto es un dogma de fe. La iglesia es necesaria para que te salves. Si no estás en la iglesia, no te salvas. ¿La iglesia te salva? No, te salva Cristo, pero te salva en su iglesia, porque esta iglesia es su cuerpo místico. Es decir, tienes que estar en unión con Cristo, en verdadera unión con Cristo, no en aparente unión con Cristo, para formar parte de la iglesia, y entonces podrás aspirar a la salvación. Pero fuera de la iglesia no existe la salvación, y no me lo invento yo. Es un dogma de la Iglesia Católica. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero tenemos que ahondar un poco más en los argumentos. Muchas personas dicen, es que yo me congrego en tal lado y ahí siento bien bonito. Siento al Espíritu Santo, siento a los ángeles, siento. Tampoco es para andar sintiendo, ni tampoco es reducir nuestra fe, nuestra religión, todo el culto a simple sentimentalismo, es decir, siento muy bonito. No podemos caer en ese error. No podemos sustentar todas nuestras decisiones en el sentimentalismo. Aquellos que nosotros nos hemos adentrado en el estudio de la fe, en la liturgia, de la vida de la iglesia, encontramos preciosa la Sagrada Eucaristía, encontramos preciosa la liturgia de la iglesia, encontramos preciosos todo lo que conlleva la iglesia. Pero es un proceso para encontrar esa belleza. Inclusive, me atrevo a decirlo, muchas personas que eran ajenas a la iglesia se encuentran con la liturgia y verdaderamente dicen esto es compartir el cielo desde este mundo. La liturgia es hermosa, claro que sí, pero hay que comprenderla, hay que conocerla. Por lo tanto, no se trata de que en algún lugar te hablen bonito y sientas bonito y te llenen de música y hagan un concierto y todos bailando y cantando. No se trata de eso. Si quieres cantar y bailar, vete a una discoteca. Pero si lo que quieres es salvarte y obtener los verdaderos medios de salvación, para eso está la iglesia. Debemos entender que lo que es sentimental, lo que sentimos es importante, pero no debe de dominar sobre lo que sabemos y pensamos. Cuando nosotros hablamos de que somos cristianos, tiene que venir desde una doble dimensión: inteligencia y voluntad. O si lo quieres pensar de esta manera, es yo soy católico porque estoy convencido, tengo el razonamiento necesario para conocer que esta es la verdadera iglesia, y aparte tengo en mi corazón el sentimiento de amor de Dios que se distribuye, por decirlo así, a través de la acción de la iglesia. Nosotros los católicos sabemos cuál es la verdadera iglesia y sentimos bonito cuando estamos en esta iglesia. Lo hacemos. No, nunca reduzcas todo este razonamiento, todo este proceso de conversión a que sientas bonito. La razón también debe de predominar, debe de trabajar la inteligencia. Por eso Dios nos dio inteligencia y voluntad, para poder conocer y aspirar. Eso es lo que vas a encontrar en la iglesia una vez que te adentras un poco en el conocimiento de la fe. Pero es importante hacer algunas otras aclaraciones. Es importante
tener ciertos argumentos, aunque sean muy sencillos y muy básicos. Es solo un primer paso el que quiero exponer el día de hoy para adentrarse poco a poco en lo que significa la iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿A cuál iglesia debo creerle? ¿A cuál iglesia debo seguir para encontrar la salvación? La pregunta es importante, lo repito, es muy importante, pero tenemos que empezar a tener algunos argumentos que nos ayuden a sustentar esta convicción de que estamos en la verdadera iglesia. Debe ser, repito, un proceso de inteligencia y un proceso de voluntad. Razón y sentimientos, los dos, no nomás uno o el otro, sino que debe haber una conjunción, una verdadera entrega total del ser humano hacia la fe. Cuando a mí alguien me pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y sin entrar en términos muy extraños o en estudios avanzados de historia, de teología, no, de una manera muy sencillita, muy fácil, muy ágil. Que ustedes tengan 3 o 4 argumentos muy sencillos para que en ese momento los puedan exponer y si es necesario profundizar en ellos, posteriormente lo podemos hacer. Pero es importante conocer 3, 4 argumentos muy básicos y fundamentales para cuando alguien nos pregunta cuál es la verdadera iglesia o por qué dices tú que la iglesia católica es la verdadera iglesia. Argumentos sencillitos. O incluso si tú mismo te haces esta pregunta, ¿estoy en la verdadera iglesia? No conozco mucho, quiero saber si verdaderamente estoy en la iglesia de Dios, porque yo veo allá a los pentecostales bailando y cantando todo el domingo bien bonito, y yo veo allá a los bautistas haciendo un montón de cosas acá y allá, y yo veo a los fulanos de tal que todos los domingos a las 7 de la mañana andan tocándose en las puertas. Podemos ver un montón de cosas en el mundo, pero hay que entonces comprender que antes de tomar una decisión tan importante como definir cuál es la verdadera iglesia de Dios, tenemos que hacer una argumentación racional de lo que verdaderamente creemos. Pues bien, rápido, entrando en materia, ¿cuál es la verdadera iglesia? Puntos muy sencillos, muy básicos. Si ustedes gustan pueden profundizarlos, pueden preguntarme si quieren profundizar alguno de ellos, con todo gusto estamos aquí para atenderlos, ya lo saben. Bueno, punto número 1, es la iglesia fundada por Cristo. Argumento número 1, y vaya, es el principal. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Sencillo, la que fundó Cristo. Parecería un argumento lógico, lo es obviamente, pero demasiado sencillo, demasiado simple. Pero el problema es de que actualmente existen 49.999 sectas que no fueron fundadas por Jesucristo y tienen muchos fieles en ellas. ¿Por qué? Porque no se han puesto a pensar lo que verdaderamente significa que Jesucristo haya fundado una iglesia en Pedro, sobre Pedro. Ellos dicen, no, es que Jesucristo fundó una iglesia general, y lo podemos ver en la escritura que había una iglesia de Efeso, una iglesia de Antioquía, una iglesia de otro lado y otra iglesia por otro lado. Pues nosotros somos una continuación de eso y por eso podemos fundar una iglesia en tal ciudad o en otra ciudad. Es una desviación demasiado burda de lo que significa una iglesia, una verdadera comunidad. Reduce en comunidad a las personas que se congregan en un lugar en específico, y no es cierto. La iglesia es universal, pero también es una. Hay una unidad universal, no solo pequeñas unidades dispergadas por todos lados, no. Hay que entenderlo así. Si yo quiero saber cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo, pues es la que fundó Jesucristo. Así es que pregúntate, si vas a ir a alguna denominación cristiana, pregúntale quién te fundó. Y con datos, con historia, incluso muchas de ellas son increíblemente absurdas de que sus páginas web, en sus presentaciones dicen, esta iglesia se fundó en 1955 por el pastor fulano de tal. O sea, tan absurda es sus enseñanzas que hasta ellos mismos que no caen ni siquiera en la cuenta de que su iglesia no fue fundada por Cristo. Ellos utilizan una Biblia, que es lo peor del caso, y ahorita les voy a explicar por qué. Es decir, si yo quiero darle seguimiento a la verdadera iglesia, es aquella que fue fundada por Cristo sobre Pedro y sobre los apóstoles. Y aquí la dejo porque ahorita vamos a continuar con este argumento. El segundo es aquella iglesia que es asistida por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? No es tan sencillo, pero voy a dar algunos puntos para que ustedes puedan identificarlos. ¿Cuál es aquella iglesia que es asistida y guiada por el Espíritu Santo, así como lo prometió Jesucristo? Muy sencillo. La que nunca ha profesado una mentira. Si ustedes analizan la historia de la Iglesia Católica, verán muchos papas que fueron buenos, otros que fueron muy malos, otros que fueron muy desordenados, muchos sacerdotes que fueron buenos, que fueron malos, todos y cada uno de nosotros que somos buenos o hay otros que somos muy malos, etcétera, etcétera. Es decir, todos y cada uno en lo personal cometemos muchas tonterías.
Pero la iglesia como tal, en su conjunto, en su unidad, en su magisterio, jamás ha profesado una mentira. Vaya, nunca la iglesia ha dicho esto es bueno y luego ha dicho no es cierto, me equivoqué, esto es malo. La iglesia jamás ha dicho Dios dijo esto, no es cierto, no dijo eso, dijo esto otro. Es decir, la iglesia nunca ha profesado una verdad de fe o una verdad moral que sea falsa. Aunque sea un poco contradictoria la forma en que lo estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es esto. Esta iglesia jamás ha profesado o declarado algún dogma o algo como verdad de fe que al final haya resultado ser falso. A lo largo de la historia no lo van a encontrar. Ningún papa en su ejercicio solemne de autoridad ha profesado una verdad de fe que sea falsa. Jamás. Por lo tanto, sabemos que en esta iglesia, nos guste o no nos guste, siempre ha profesado la verdad. La que está en contra del mundo. Este es un argumento que me gusta mucho. Lo dijo, me lo inventé yo, lo inventó el cardenal Fulton Sheen. Le preguntaron, oye, si yo no fuera cristiano o anduvieras a encontrar la verdadera iglesia de Cristo, buscaría aquella iglesia que es más odiada por el mundo. La iglesia católica, le digo. Falta encontrar un par de huesos en un patio para que le echen con todo diciendo que la iglesia es asesina. A ese nivel hemos llegado. Por lo tanto, aquella iglesia que verdaderamente está en contra de las ideas predominantes y costumbres predominantes en el mundo. Pongamos un ejemplo del día de hoy. ¿Qué es lo que predomina en el mundo? Movimientos feministas que denigran a la mujer, aborto, eutanasia, eugenesia, prostitución, desórdenes sexuales de todo tipo, homosexualidad, etcétera, etcétera, divorcio, poliamor y un montón de tonterías que el mundo te las muestra como algo bueno y deseable. ¿Cuál es la única iglesia que se opone a todo este tipo de cosas? La iglesia católica. ¿Cuál es la iglesia más odiada y más aborrecida por el mundo que quiere implementar todas estas ideas? La iglesia católica. Por lo tanto, sabemos que la iglesia es odiada por el mundo y ese es un punto a favor. Otro, que siempre ha anunciado el mensaje de Cristo a lo largo de toda su historia. Basta mencionar un nombre, San Junípero Serra. Este santo católico era franciscano, se encargó de evangelizar toda la Alta California. Y hoy lo están atacando como supuesto genocida. Pero si nosotros nos ponemos a analizar su vida, nos damos cuenta que era todo lo contrario. Si alguien defendió a los indígenas, fue él. Si alguien evangelizó a los indígenas, fue él. Si alguien que les dio dignidad a los indígenas, fue él. ¿Qué quiero decir con este ejemplo tan sencillo como es Junípero Serra? Que la iglesia ha sido valiente en todos y cada uno de sus elementos al momento de cumplir con esta gran labor de ir a evangelizar todo el mundo. Ahora, si tú te pones a razonar de qué religión son aquellos cristianos que estuvieron evangelizando desde el siglo I, te vas a dar cuenta que eran católicos. Porque antes de que existiera el protestantismo, las sectas y todo este relajo, ¿quiénes eran los cristianos que iban por todo el mundo? Católicos. Basta agarrar un libro de historia y leerlo, hombre. No hay mucha complicación en ese asunto. Si yo quiero saber cuál es la verdadera iglesia que es asistida por el Espíritu Santo, pues aquella que ha mostrado el Evangelio de Cristo a lo largo de toda su historia de Iglesia Católica. La que es administradora de la gracia divina. Lo digo con sus debidas reservas. Pues la Iglesia Católica, ¿por qué lo digo? Porque ella es la que administra los sacramentos. Estos sacramentos que podemos encontrar en la Escritura. La confesión, la comunión, la unción de los enfermos, el sacerdocio, el matrimonio, el bautismo, todos estos sacramentos que nosotros dominamos y conocemos, los tenemos en la Iglesia Católica. Si tú te vas a cualquier otra denominación, no los vas a encontrar. Básicamente en ninguna existe la confesión, casi en ninguna existe la verdadera comunión eucarística, casi en ninguna existe la confirmación. Así que hay que tener mucho cuidado. Si yo quiero realmente estar en la verdadera iglesia de Dios, tengo que estar en aquella que profesa y administra los canales de la gracia llamados sacramentos. Y los encontramos perfectamente reflejados en la Sagrada Escritura y los encontramos perfectamente reflejados en toda la historia de la iglesia, en toda su liturgia. A lo largo de todos los años lo podemos encontrar desde el siglo I, desde el siglo II, siglo III, IV, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo sé que esta iglesia es administrada por el Espíritu Santo porque verdaderamente confiere la gracia, confiere los medios de salvación. Otro punto importante, porque es aquella que se mantiene en unidad. Cuando este señor Barrett hizo este estudio del número de sectas o de denominaciones cristianas que estaban proliferando en el mundo, hizo un comentario muy interesante en su enciclopedia.
Él dijo, en el mundo existen, en aquel tiempo que él lo hizo este documento, existen 256 iglesias católicas, porque todas y cada una de estas 256 están separadas por las, ¿cómo se puede decir? Por las nacionalidades o por los episcopados nacionales de cada uno de los países. Pero él hizo este comentario, yo conté 256, pero simplemente para darle seguimiento en cada uno de los países, encontrar en cada uno de los países cuáles eran las denominaciones, y me aparecieron 256 veces Iglesia Católica. Pero al final de cuentas lo que estoy diciendo es que en todos los países está la misma Iglesia Católica. Por lo tanto, es solo una. Y tiene razón. ¿Qué es lo que este señor hizo? Declara y aclara en su enciclopedia que la Iglesia Católica, aunque existan diferentes, ¿cómo se puede decir?, grupos episcopales en cada uno de los países, en realidad son una sola iglesia y que dependen de una jerarquía especial ubicada, en este caso en Roma, obviamente, que dependen del Papa. Él hace la aclaración, la Iglesia Católica debe ser considerada como una sola iglesia en todo el mundo. Y otro punto importante, que es la única iglesia que verdaderamente te ofrece a los testigos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Los testigos de Dios son los santos, aquellos que verdaderamente dan testimonio de la vida en la fe. Y la Iglesia Católica es la que los tiene. Si tú quieres conocer a algún santo en específico, quieres apoyarte con la vida de algún santo en específico, los vas a encontrar en la iglesia. Ahí es donde verdaderamente encuentras a todos estos santos, estos héroes de la fe. Por eso es que la Iglesia Católica sentimos y decimos que está guiada por el Espíritu Santo, porque genera triunfos, personajes que han triunfado de manera heroica en la vivencia de las virtudes y en la profesión de la fe. Y eso solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Bien. El tercer punto, aquella que existe desde Cristo. Pareciera que es igual al primer argumento donde dije que es aquella que fue fundada por Cristo. Pero no, este argumento viene a establecer un aspecto más humano. Si yo quiero saber cuál es la iglesia verdadera, debe seguirse este razonamiento. La iglesia verdadera fue fundada por Cristo. Cristo vivió en el año, profesó la iglesia, su evangelio, entre el año 30 y el año 33, sin entrar en controversias. Bueno, por lo tanto, la iglesia tuvo que haber sido fundada en el año 33. ¿Verdad? Muy bien. Desde el año 33 hasta el día de hoy, ¿cuál es la iglesia cristiana que ha estado vigente durante todo este tiempo? Y no solo vigente, sino que ha estado de una forma vigente e ininterrumpida hasta el día de hoy. La Iglesia Católica. Si tú te vas a cualquier secta de esquina y les preguntas desde cuándo existen, jamás te van a decir que desde el año 33. Es absurdo. La fundaron hace 2, 3 años, hace 20 años, hace 50 años. Ninguna de ellas puede asegurar esto. Yo existo desde el año 33. No es cierto. Solo una existe desde el año 33 y es la Iglesia Católica. No hay mucha vuelta de hoja. Es decir, es la historia la que nos demuestra que esta iglesia tiene 2000 años de antigüedad y que tiene la presencia ininterrumpida de obispos en todo el mundo. El factor histórico es esencial para establecer la realidad de esta iglesia. Es decir, es aquella iglesia que existe desde hace 2000 años y no importa lo que haya pasado en la historia, jamás ha podido ser destruida, dando cumplimiento precisamente a lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, no será destruida. Incluso la iglesia continuará después del fin del mundo. Y el cuarto argumento, que es uno importantísimo, es aquella que anuncia, fíjense lo que voy a decir, aquella que anuncia lo anunciado por Cristo. Estoy usando este juego de palabras para darle fuerza al argumento. Es decir, es aquella que dice lo que Cristo dijo. Es aquella que hace lo que hizo Cristo. Es aquella que verdaderamente está cumpliendo con el ministerio de ir y anunciar el evangelio a todas las naciones. Solo una iglesia verdadera, permanente, a lo largo de la historia, puede ser verdadera si ha dado continuidad a esto. Si le ha dado continuidad y vigencia al mensaje de Cristo. Y eso solo lo vas a encontrar aquí en la Iglesia Católica. Es decir, va en el orden de Cristo, ordenando las cosas a Cristo a través de la acción ordenada de Cristo. Un poquito de juego de palabras. Pero lo que quiero explicar es esto, de que ellos reciben el mandato de Cristo para evangelizar y hacer lo que Él les ha anunciado y dijo que hicieran, como la última cena, por ejemplo.
Ellos hacen todo esto porque quieren ordenar las cosas de Cristo y la ordenan a través de su acción y de la gracia de Cristo. Por eso es que utilicé estas palabras. Es decir, la iglesia es la que ha estado encargada de ordenar las cosas y las personas, principalmente, obviamente, hacia Cristo, porque esta es una orden de Cristo que se realiza bajo la acción de Cristo y del Espíritu Santo que llevan a las personas hacia el Padre, ¿sí? Cuando yo termino de hablar de estos argumentos, siempre surge una pregunta secundaria a esto. Con estos 4 argumentos muy básicos, muy sencillitos, puedo explicar cuál es la verdadera iglesia de Dios. Centrar la atención hacia la iglesia católica, ¿sí? Por mucho que nos guste, nos disguste, nos caiga bien o nos caiga mal que esté el señor cura o el señor obispo, eso no importa para nada. Es la verdadera iglesia de Dios, aunque nos caiga mal que está ahí. Entonces surge una pregunta secundaria que siempre viene unida a esto de cuál es la verdadera iglesia. Porque lo que yo digo es que esta iglesia está ahí para anunciar lo verdaderamente anunciado por Cristo. Es aquella obligada y creada para la transmisión de lo revelado. Muy bien. ¿Cómo sé yo qué es lo revelado por Cristo? Yo creo que Jesucristo existió. Yo creo que Jesucristo dijo un montón de cosas, hizo un montón de cosas. ¿Cómo puedo yo estar seguro que verdaderamente esta iglesia está diciéndome y enseñándome a vivir lo que Cristo le enseñó a él? Y aquí viene un fundamento importantísimo, y es el fundamento de los testigos. Si ustedes alguna vez han estado involucrados en un asunto legal, el mayor peso de los argumentos de las partes que se presentan en un juicio judicial, por ejemplo, es la acción de los testigos, es decir, aquellas personas que se presentan ante el juzgado para hablar en favor o en contra de alguien en específico o de un evento en específico. Los testigos tienen peso, tienen valor, porque estas personas, como su nombre lo dice, fueron testigos de lo que Cristo dijo y de lo que Cristo hizo, o fueron testigos de lo que los testigos de Cristo dijeron e hicieron. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la secuencia de testigos a lo largo de la historia viene iniciada por los apóstoles, por los discípulos de los apóstoles y de manera consecutiva en todos los sucesores de estos discípulos. Y lo podemos encontrar en la Escritura, no me lo estoy inventando. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que Pablo, por poner un ejemplo muy sencillo, solo vio a Cristo en un momento, en un instante, ¿sí? Cuando cae en el camino a Damasco. Pero toda la enseñanza sobre lo que Cristo dijo e hizo, la recibió del obispo de Damasco. Y el obispo de Damasco era discípulo de los apóstoles. Posteriormente Pablo se dirige y se pone ya en contacto directo con los apóstoles porque quería conocer más de Cristo. ¿Verdad que sí? Timoteo era discípulo de Pablo. Ya era una tercera generación de discípulos. Tito, que también viene en la Escritura, era una tercera generación de discípulos. Es decir, nosotros podemos darnos cuenta, dentro de la misma historia de la iglesia contenida en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas, cómo desde los apóstoles surgieron otros discípulos, y esos discípulos fueron creciendo y fueron estableciendo otros discípulos a lo largo de la historia. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar hasta una cuarta sucesión de discípulos, cuando hablamos de Clemente, de Lino, de Cleto. Es decir, podemos encontrar perfectamente reflejada en la Escritura, en la historia, en la vivencia de la iglesia, que todos los testigos iniciales llamados apóstoles dejaron sucesores para que se hicieran cargo de la labor de evangelizar a lo largo de la historia. Y estos discípulos transmitieron lo que les transmitieron los apóstoles. Fueron testigos de los testigos, y eso es lo que ha mantenido una continuidad permanente en la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años. Por lo tanto, yo tengo la certeza de que lo que hoy me enseña la Iglesia es lo mismo que enseñaron los apóstoles. Y eso también me confirma de manera adicional que está guiada por el Espíritu Santo, porque el discurso no ha cambiado en 2000 años. Y no tiene por qué cambiar, porque es palabra de Dios. Esto es muy, muy importante. E inclusive, ¿cuál de los apóstoles estuvo presente, por ejemplo, cuando definieron la Biblia? Ninguno. Las Sagradas Escrituras se definieron de manera inicial en el Concilio de Roma en el año 382. Año 382. Esto ya implica entonces que las Sagradas Escrituras es una acción de la Iglesia.
La sustentación de que este libro llamado Biblia es palabra de Dios viene dada por la autoridad de la iglesia. Por lo tanto, parece irrisorio como muchas sectas toman las Sagradas Escrituras y se ponen a interpretarlas y dicen que ellos son los poseedores de la verdad, cuando ni siquiera ellos mismos formularon ese libro. Lo formuló la Iglesia Católica, y entonces al momento que ellos dicen esta es palabra de Dios, están confirmando la autoridad de la Iglesia. Por eso es importante estar en la verdadera iglesia, porque es aquella que tiene la verdadera autoridad para ejercer este ministerio y darnos los elementos necesarios para la salvación. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de reflexionar sobre cuál es la verdadera iglesia y también convencernos de cuál es la verdadera iglesia, porque entonces ponemos en riesgo la transmisión fidedigna de la revelación. Lo que Cristo dijo, cómo ha llegado hasta mí el día de hoy. Y sobre todo que si este mensaje llega de manera correcta, yo estaré en las posibilidades verdaderas de salvarme. Por eso no es una pregunta tonta, es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿A cuál iglesia debo seguir? ¿A cuál iglesia debo creerle? Si yo quiero estar en la verdad, debo de seguir a la iglesia que también está en la verdad. Y para estar en la verdad necesitamos estar en la iglesia fundada por Cristo, no en la iglesia de cualquier fulano, en la iglesia de Cristo. Y la iglesia católica, por ejemplo, no es la iglesia de Pedro, no es la iglesia ni de Pablo, ni de Santiago, ni de Juan, no, es la iglesia de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, yo quiero conocer a Dios, quiero salvarme, busco la iglesia que verdaderamente me transmita lo que Dios ha dicho y me dé los elementos de la salvación. ¿Por qué es importante este análisis? ¿Por qué lo repito tanto? Porque entonces podemos anidar ciertos elementos y darle forma a lo que es hoy la iglesia. Por ejemplo, si yo quiero verdaderamente recibir la salvación, tengo que convertirme en un testigo de Cristo. Es algo lógico, es decir, yo tengo que atestiguar la realidad de lo dicho y lo hecho por Cristo, y por lo tanto, si yo soy un testigo de Él, puedo entonces creer en Cristo, creer, leer y estar viviendo la esperanza de la salvación. No hay otra forma. Tengo que convertirme en un testigo de Cristo. Por lo tanto, para ser un verdadero testigo de Cristo, tengo que conocer la revelación, saber qué es lo que Cristo me ha dicho. La iglesia toma esto de una manera importante. Vaya, es una misión sagrada de la iglesia, transmitir lo revelado. Entonces, esta iglesia debe tener una cosa llamada magisterio. ¿Por qué? Porque no se trata de enseñar cualquier cosa, cualquier tontería o cualquier interpretación que a alguien se le ocurra. No. Se trata de transmitir la enseñanza fidedigna de Cristo. Por lo tanto, esto tiene que ser una misión sagrada. Y para que sea una misión sagrada debe haber un mandato sagrado. El mandato de Cristo de ir y evangelizar a todas las naciones. Y para poder mantener fidedigno este mensaje necesitamos al magisterio. Personas que conocen la revelación y son capaces de transmitirla y enseñarla de manera fidedigna. Se le llama magisterio de la iglesia. Pero para que este magisterio pueda enseñar y tenga, peso sus palabras, por decirlo así, deben de contar con autoridad. Y esa autoridad es la que se recibe y se sustenta en toda la integración de la iglesia misma. Por lo tanto, estoy hablando de una institución, instituida por Cristo, obviamente, una institución que tiene verdadera autoridad y por lo tanto se ve y manifiesta de manera palpable, de manera visible, una jerarquía. No es una democracia, es una jerarquía. Entonces, cuando yo detecto que la Iglesia Católica efectivamente existe una verdadera jerarquía, niveles jerárquicos dentro de su integración, es que yo puedo decir entonces que hay un verdadero apostolado integrado dentro de una organización o una institución jerárquica que tiene un signo de unidad llamado Papa. ¿Quién es el Papa? El sucesor del ministerio petrino. El sucesor de los sucesores a lo largo de la historia del apóstol San Pedro, aquel que recibe las llaves del cielo. Y al decir recibe las llaves del cielo es porque él es el único que puede permitir la entrada o la salida del cielo, no por autoridad propia, sino porque administra los sacramentos, administra la gracia. Eso significa el ministerio petrino. Esa persona, esa figura central que representa toda la iglesia en sí mismo, a través de las cuales se obtienen los medios necesarios para poder entrar al cielo. Esa es la verdadera iglesia. Y tengo que sopesar todos estos conceptos, darle verdadero valor,
Por lo tanto, yo tengo que seguir una verdadera institución cristiana con 2000 años de existencia, que tiene una autoridad, una jerarquía y una unidad visible en un sucesor directo de los apóstoles. Pregunten cuál secta tiene esto. Ninguna. ¿Qué iglesia lo tiene? Nuestra iglesia es la Iglesia Católica. Así es como debemos de entrar y abordar este tema de manera frontal. No debemos quedarnos en nimiedades y dejar esto a lo loco. Debemos de verdaderamente pensarlo y sopesar este argumento. Otros me han preguntado de manera adicional, bueno, entonces, ¿qué es lo revelado por Dios? Y lo menciono de una manera muy rápida. Lo revelado por Dios está que hoy le llamamos el depósito de la fe, es decir, aquello en lo que debo de creer. Y este depósito de la fe se compone por dos grandes cosas. Uno es, obviamente, las Sagradas Escrituras, por supuesto, palabra de Dios, escrita bajo inspiración de Dios, por lo cual decimos que el verdadero autor de la Biblia es Dios, aunque haya sido escrito en el lenguaje y en mano humana. Y el otro es la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? No me refiero a las tradiciones culturales de la iglesia, no, me refiero a toda la vivencia litúrgica y de culto de la iglesia a lo largo de los años. Eso es la tradición. No confundir con tradiciones culturales a lo largo de la historia que se viven dentro de la iglesia. Por ejemplo, hacer una procesión o hacer otra cosa. No, no tanto eso, sino el cómo la iglesia a lo largo de su vivencia y tomando las enseñanzas de Cristo, sigue viviendo aquello que Cristo hizo, aquello que Cristo les ha mandado de una forma especial y que no está contenido de manera directa en las Escrituras. Sabemos por el apóstol San Juan que Jesucristo les enseñó muchísimas cosas y no todas están escritas. Lo puede leer en el Evangelio según San Juan, en sus últimos versículos. No todo está escrito. ¿Está escrito una parte importantísima de las Escrituras? Por supuesto que sí. Pero también Cristo dejó abierta esa posibilidad en la iglesia para que vivieran y dentro de su forma, de su experiencia propia, con la existencia del Espíritu Santo, obviamente, pudieran creando vida, lo que Cristo les ha enseñado. Y eso es lo que llamamos la sagrada tradición. Por lo tanto, la iglesia no es una iglesia de libro. El libro es de la iglesia, no la iglesia es del libro, que es muy importante definir eso. Por lo tanto, esta iglesia con su historia ininterrumpida a lo largo de 2000 años es la encargada de entregar la revelación a todas y cada una de las generaciones a lo largo de los tiempos. Y esto, la única iglesia que lo ha cumplido es la Iglesia Católica. Y esto no se refiere solo a repetir verdades a lo largo de los años, sino verdaderamente hacerlas vida, hacer la liturgia para que tú puedas vivir el Evangelio en la liturgia de la iglesia. Suena muy bonito, pues sí, eso también viene en la Sagrada Escritura, está en el Apocalipsis. Este autor católico, Scott Hahn, lo dijo claramente. Yo cuando fui a una misa por primera vez me encontré con el Apocalipsis, porque se dio cuenta que el Apocalipsis es un libro litúrgico. No solo habla del fin del mundo y de algo que nos tiene que dar miedo, no, al contrario, nos tiene que dar esperanza, porque al final de cuentas, cada vez que vamos a misa vivimos un Apocalipsis. Hay que ahondar en este tema, obviamente. Pero nos damos cuenta entonces que la vivencia del Evangelio se da a través de la tradición. Y esa tradición se refleja en la liturgia y en cómo rendimos el culto a Dios cada misa, cada domingo. Por lo tanto, esta transmisión de la revelación, este ministerio sagrado dado a la iglesia, consiste no solo en repetir verdades, sino en verdaderamente entregarte un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Cristo. Cristo en persona. No solo lo que dijo o remembranzas de algunas cosas que hizo, no, te lo entrega a Él en persona. Porque cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino, te está entregando a Cristo en ese momento. Te está dando la verdadera salvación en ese momento. Por eso es que existe la iglesia. Por eso me atrevo a decirlo muchas veces. La iglesia existe para que te salves. Para eso existe. Y ella cumple con esta misión. Aunque haya muchos malos elementos en la iglesia a lo largo de la historia. ¿Ha habido muy malos ejemplos de católicos? Claro que sí. Ha habido muchos y los habrá. Pero también ha habido infinidad de personas que han hecho lo contrario, sino que han dado un verdadero testimonio de fe a lo largo de su vida. Por lo tanto, esta es la verdadera iglesia. Y los argumentos, como viste, son muy sencillos y tú puedes profundizarlos con el paso del tiempo, poco a poco en cada uno de ellos. Y te vas a dar cuenta de entonces de que la palabra de Dios es una persona y que esta persona la voy a encontrar y me voy a encontrar con ella de manera real
en la iglesia, a través de la vivencia de los sacramentos, a través de la vida misma de la iglesia. Por lo tanto, esta iglesia es santa, es bendita, cumple con este mandato sagrado de evangelizar al mundo, y lo ha hecho a lo largo de los años. Cristo no fundó miles de iglesias, no, fundó una y nos dijo claramente: sean uno, como mi Padre y yo somos uno. No dijo sean miles, para que profesen algunas verdades similares entre ustedes, no, sean uno, así como mi Padre y yo somos uno. Por lo tanto, solo puede existir una iglesia, una. Uno es Jesucristo, uno es su iglesia, nada más. Solo una. Y lo repito, existen entonces 49.999 iglesias falsas. La conversión verdaderamente nos mueve a una sumisión humilde, una entrega, un volcar el corazón hacia Cristo y mantenernos sujetos a la vivencia sacramental de esta iglesia, el cual es importantísimo para nosotros. Yo quiero salvarme, entonces tengo que estar en la verdadera iglesia de Cristo, serle fiel a esta iglesia de Cristo y recibir los dones que esta iglesia me da a través de los sacramentos. A lo largo de la historia, esta transmisión de la revelación ha sido importantísima porque ha sido una transmisión viva de lo que Dios nos ha dado. Se ha purificado y embellecido todas las personas y toda la cultura de las personas a lo largo de los años. La vida de los pueblos se ha enriquecido por esta evangelización y la iglesia, a través de toda su labor, nos permite permanecer unidos a Cristo. Por lo tanto, mensaje final: no se conformen con iglesias piratas, no se conformen con sectitas, con pequeñas congregaciones que cantan muy bonito, hacen mucho show, el pastor habla muy bonito, pues sí, lo que ustedes quieran, pero no van a salvarse ahí. No van a encontrar los medios de salvación ahí. Cristo fundó una iglesia. Y esa iglesia existe para que te salves. Por lo tanto, solo vas a encontrar la salvación en esa única iglesia de Dios llamada Iglesia Católica. Diga no a la piratería. Me despido, soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me encomiendo a sus oraciones y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.